Capítulo 11. El diario invisible. Escritura que eleva el alma. Si recibís de mí una dirección, quienes la sigan no tendrán que temer ni estarán tristes. Corán 2:38. La mañana avanzaba y el calor se iba adentrando en la habitación de Alma. Era un cuarto pequeño, con una ventana que daba a un oscuro patio interior. En él había una cama, una mesita para los estudios, una silla y una cajonera. 3 clavos en triángulo horadaban una pared. Del más alto colgaba un cuadro que había pintado con acuarelas, una flor recubierta con cristal. En los otros no había nada. Por lo demás, salvo humedades y paredes desconchadas, tan solo quedaba una cueva de vacío mezclado con sensación de refugio. Cuando la joven entraba en aquella habitación y cerraba la puerta, se sentía protegida, sobre todo si sus padres estaban absorbidos por la televisión o, más aún, fuera de casa. Entonces sabía que estaba sola consigo misma y que nada procedente del exterior podía dañarla de ninguna manera. Desde que sus padres empezaron a convivir de nuevo y recibieron ayuda psicológica y económica de los servicios sociales, las tormentas en casa se habían calmado. No obstante, el ausentismo emocional, la culpa y las huellas de las experiencias pasadas vivían con ellos como parte de la familia. Sin saberlo, Alma seguía conectada con la esfera del espíritu. Cuando los 5 nuevos compañeros que se iniciaban en el camino de las puertas de la sabiduría vivieron el nacimiento de las alas del amor, ella, que había estado horas inmovilizada en la cama, experimentó una metamorfosis que abriría las vías para que otros pudieran seguir el mismo camino de una forma no tan dolorosa como la que ella vivió. Era la cruz particular que solían llevar los seres encargados de abrir portales de luz, los iniciadores de caminos, los pioneros en el anclaje de la energía crística universal. Algunas personas lo consideraban una oportunidad y otras una condena, una bendición o una maldición. Fuese como fuese, por encima de toda percepción, Alma lo hizo. Días después cogería el diario que escondía bajo el colchón y escribiría así su experiencia. El nacimiento de las alas. Qué sabio es el cuerpo. Tumbada en la cama, le pedí que por favor me curara y él lo hizo. Al principio pensé que me reaparecería el dolor que a veces siento en la espalda, como si cargara las penas de los demás, pero me esperaba algo muy distinto, pura magia. Después de disminuir el dolor que notaba en el corazón, empecé a sentir una fuerte presión en los brazos. Era tan intensa, la energía me apretaba los músculos de una forma indescriptible. Aquel dolor me trajo una imagen, mis muñecas anudadas con una cuerda a la espalda. Sentí represión, imposición, falta de libertad. Luego empecé a notar más dolor en el omóplato derecho y pensé que era el peso de emociones ajenas, pero no era ese el lugar donde a veces lo siento. En algún momento perdí la concentración y decidí dejar de pensar. Estuve 3 horas quieta, sin moverme nada. Fue increíble experimentar cómo desde los omóplatos el dolor se extendía de forma desigual por el brazo derecho y el izquierdo, desde los hombros hasta los dedos de las manos, palmo a palmo. Al pasar el tiempo, perdí la sensación corporal y solo notaba presión en los brazos. Cada vez que sentía ese dolor insoportable, lo soplaba hacia afuera con la respiración. Notaba cómo la energía se reestructuraba por sí misma en cada zona hasta que luego empezaba a dolerme la parte contigua a la ya transformada. Y cuando el dolor volvía a ser insoportable, volvía a soltarlo con la respiración. Llegó un momento en que empecé un movimiento rotativo de hombros, como un pollito que empieza a mover las alas, que empieza a desatascarlas, a estirarlas. No sé si existe una palabra exacta para lo que quiero decir. Eran movimientos instintivos. No era un dolor normal, era otra cosa. Era un parto de alas. Cuando la energía ya había recorrido las 3/4 partes de mis brazos, supe que eran alas. Las vi de alguna manera y las sentí físicamente. Eran doradas y en los dedos notaba cómo se movían las plumas, rojizas como las del ave fénix. Sentí un enorme alivio cuando el ala derecha estuvo completa.
Notaba que la sanación se estaba terminando, así que soplé con todas mis fuerzas para ayudar a que la energía del antebrazo izquierdo también me llegara hasta los dedos de las manos, y grité en silencio de forma instintiva: «¡Sal, sal, sal!», para que saliera el ala izquierda. Recuerdo que en medio de la transformación lloré al empezar a sentir las alas, al saber que la cárcel se había acabado y que las alas de la libertad siempre habían estado ahí. Al final, cuando salió el ala izquierda y la metamorfosis se había cumplido, sentí una inmensa paz, ya podía descansar. El parto había finalizado y el fruto formaba parte de mi vida como un regalo. Vi montañas blancas, un águila dorada volando hacia mí y también un unicornio con alas que se fusionó conmigo. Volamos juntos, éramos un solo ser. Luego empecé a reír de alegría, de liberación, y creo que contagié a las hormigas de mi habitación, que dejaron de trajinar y empezaron a dar vueltas unas alrededor de otras. Supe que el miedo no es real, sentí amor. Después me relajé y disfruté de la sensación, de la represión a la libertad. Una campanilla sonó en mi mente. Di las gracias a Dios. Había iniciado la sanación con las muñecas atadas a la espalda y salí volando con 2 alas doradas. ¿Para qué serán estas nuevas alas? Quizás para cumplir mi destino. Amador vivía cerca de la Puerta del Sol, en un pequeño piso de 3 habitaciones que su padre había heredado de su padre. Era un apartamento silencioso, alejado de la concurrencia turística del centro de Madrid. Esa misma mañana, en su habitación se dedicó a pensar sobre su vida. Tenía lagunas en la memoria, sentía que había algo más dentro de él que no podía recordar. En el momento en que decidió seguir adelante hasta el último día de su vida, sintió el tacto cálido de una mano femenina que se enlazaba con la suya. El amor más grande se expandió en su ser. Al poco tiempo, la suavidad de aquella mano se despidió de él, alejándose con una caricia. La soledad tomó de nuevo el control, el vacío congeló su corazón. «¿Quién eres? ¿Dónde estás? Por favor, encuéntrame». Creyó que se estaba volviendo loco. Quizás le sería más fácil pensar eso que creer que aquella joven existía de verdad y que si no la encontraba, seguiría muerto en vida, pues todavía no sabía cómo llegar a la luz que intuía dentro de él. Sintió que de algún modo ella tenía la llave para lograrlo. Ella. ¿Acaso era real o tan solo producto de su desesperación? Miró hacia la ventana. Las cortinas blancas brillaban por los rayos del sol. Bajo el cielo estaban su escritorio y una silla ocupada por una mochila llena de libros que no había abierto en todo el verano. No tenía pensado estudiar para los exámenes de recuperación de septiembre. ¿Para qué? Si la suerte así lo quería, aprobaría, y si no, repetiría. ¿Qué más daba? Sus padres, amigos y conocidos pensaban que era un chico peculiar, incluso raro. Hablaba con un lenguaje plagado de precisiones semánticas y palabras arcaicas que casi nadie utilizaba. Pasaba días solo con sus pensamientos, sus distracciones y su mundo interior. No podían convencerlo ni obligarlo a estudiar, porque era batalla perdida. Él tenía su forma de ver las cosas y no había quien lo sacara de ahí. Sus padres, tan metidos como estaban en sus propios asuntos, no sabían que además de tabaco había empezado a fumar marihuana y mucho menos que había pensado en morir. Cuando te encuentre, dejaré de fumar y empezaré a vivir. Necesito llenar este vacío de ti. El amor verdadero llegará contigo. Yo solo en este mundo no sé cómo encontrarlo, lloró Amador sin saber qué le estaba sucediendo. La memoria estaba cubierta por la densa energía del planeta, pero él era un coramor de cristal cuya sensibilidad le permitía recordar a través del sentimiento. Necesitaba conocer y reactivar su don. Alma y Amador, una misma unidad en 2 cuerpos que anhelaban encontrarse, una misma chispa divina que había olvidado su unicidad, un mismo espíritu buscándose a sí mismo entre miles de millones de seres humanos. Se levantó de la cama y cayó mareado al suelo. Las energías no estaban estables. Le pesaba el cuerpo. Creyó que antes de aquella noche era más ligero, que incluso había llegado a volar con las alas que a veces sentía en su espalda. Logró ponerse en pie y se miró en el espejo de la pared. Su cabello había cambiado durante el verano. En lugar de haberse aclarado con el sol, se había vuelto negro.
No le llamó la atención, nada le importaba en realidad. En el planeta existía un regimiento de llamas gemelas que habían descendido para realizar el mismo propósito: conectar con el amor incondicional y expandirlo en el mundo. Muchas de ellas aún no lo sabían, vivían en el mismo velo del olvido. El primer día de clases en el aula de la evolución, los espejos en la mano de los muchachos emitieron un último brillo y cayeron al suelo como polvo de luz. Pues vaya, si nos los acaban de regalar. Pacífico hizo reír a Sanador y Escritor. Estaban tan tensos que les chocó el comentario campechano de su compañero y no pudieron evitarlo. «Perfecto», dijo Evolución. «Pensaba que los espejos os durarían todo el curso». «Si no hemos hecho nada, se han desintegrado solos». Solidario también provocó alguna que otra risa en el aula. «Lo sé, muchachos», la maestra los miró con seriedad. «Estamos inmersos en tiempos acelerados». «¿Qué significa esto?», preguntó Fauna contrariada. «Que ya no necesitáis los espejos porque los tenéis frente a vosotros». De pronto los cuerpos de los jóvenes se giraron por sí solos, más que por arte de magia, por arte del alma, y se encontraron frente a frente por parejas: Fénix y Luna, Sanador y Cristal, Solidario y Dulce, Pacífico y Fauna, Justo y Flora. Recibieron un impacto tan grande de amor como de miedo. ¿Qué estaba sucediendo? No podían mirarse a los ojos. Era igual que mirarse a sí mismos, de repente, a la luz de la verdad. Mediante el espejo perfecto que una misma alma se proyectaba a sí misma a través de dos personas, ésta podía verse por completo hasta lo más profundo. Si estaba preparada, esto le permitiría ir descubriendo los aspectos que necesitaba seguir purificando para evolucionar hacia la anhelada fusión del yin y el yang en la unidad, el completo despertar, la iluminación. Este era el viaje de las llamas gemelas. «Tú eres yo y yo soy tú», dijo Fénix a Luna. Cada pareja de discípulos había sentido lo mismo. Empezaban a experimentar el camino abierto por Alma y Amador. Ahora podían comprender algo más de sus vivencias compartidas. Sabían que se amaban, pero saber dentro de sí mismos que eran el mismo ser los conmocionó. Escritor observó la escena hasta que algo lo reclamó con más fuerza. Un ardor en la mano izquierda atrajo el polvo de luz de los antiguos espejos de sus compañeros y compañeras para conformarse como su propio espejo. La maestra Evolución no dijo nada al respecto de lo que estaba sucediendo y dio por finalizada la clase. Los muchachos necesitaban tiempo para acceder a su sabiduría interna y encontrar respuestas por sí mismos. Cuando salieron del aula, llamó a Escritor. «Este es el espejo de tu interior y también te conectará con Alma para cumplir con vuestro cometido». «Sí, maestra, algo me une a ella. He podido verla en el espejo. Se siente sola y triste, como yo. Vuestra misión es la clave. Lo que estamos llamados a hacer juntos nos ayudará. Así es, muchacho». La maestra cerró la puerta del aula sintiendo que la primera clase sobre sanación y despertar en el aquí y ahora había sido tan inesperada como exitosa. Los Coramor habían sido bendecidos con el reconocimiento de su propia alma en otro ser humano. En aquella etapa de sus vidas, transformarse en el aquí y ahora mediante lo que vivirían junto a sus espejos divinos era el mayor regalo que podían recibir para el despertar. Agradeció la benevolencia del Gran Espíritu y salió a recibir la luz del sol en los jardines. Los 33 vivieron un primer día de clases impactante. ¡Qué educación tan distinta a la que habían conocido! A pesar del cúmulo de nuevas informaciones, cuestiones espirituales que se abrían en sus mentes y sensaciones energéticas que todavía recorrían sus cuerpos, a algunos de ellos aún les quedaron fuerzas para investigar y disipar ciertas dudas en la biblioteca viviente. El primero en hacerlo fue Escritor. Al salir de clase se encontró con la abuela Luz, que lo esperaba en el centro de la sala de ceremonias. «Sígueme, muchacho, tengo algo que darte para tu entrenamiento personalizado», le susurró con misterio. Atravesar las entrañas de la Tierra fue tan extraordinario como toda la magia que estaba integrando a la velocidad del rayo en su nueva vida. «Necesitas prepararte bien para tu misión con Alma. Haré todo lo que esté en mis manos», prometió él, que cada vez sentía más afecto por su hermana mayor. «Cuando ambos estéis preparados». Luz empezó a rebuscar entre los materiales didácticos que guardaba en su propia estantería.
¿Qué, abuela? Cuando estemos preparados, ¿qué? A ver, estaba por aquí. Escritor intuyó que ella no finalizaría la respuesta, pues era un misterio reservado para que Alma y él lo descubrieran juntos. «Aquí está, lo encontré», exclamó Luz cogiendo un ancho cuaderno con tapas doradas. «¿Qué es? Es tu diario. ¿Para mí? Muchas gracias, abuela. Este regalo comporta una seria responsabilidad», le advirtió. «Lo que escribas puede hacerse realidad con el poder de la palabra». «¿Así sin más?» «Sí, por eso tiene una restricción. Por el momento no podrás escribir en él sobre el futuro. Aunque lo intentes, nada será escrito en él». «Bien, eso me tranquiliza. Veo que comprendes, muchacho. ¿Cómo debo usarlo?» «Este diario apareció el mismo día que llegaste a Jímaco. Es un regalo del Gran Espíritu que dejó un mensaje con las instrucciones de uso». Escritor miraba expectante, conteniendo la respiración. Los troles se asomaban a hurtadillas, a pesar de que Luz les había pedido que trabajaran en las estanterías más alejadas porque tenía una reunión. Pero claro, para los troles nada que tuviera que ver con la privacidad tenía sentido. Cualquier paradigma relacionado con la discreción no cuadraba con su modo de vida, así que allí estaban, con las antenas puestas, aunque no lograron escuchar ni una sola palabra. «Para usarlo necesitas tener en cuenta 3 características mágicas», dijo la abuela. «La primera es que podrás sanar muchas de las experiencias dolorosas que transites y escribas en él». «Gracias». Aunque no era un joven de lágrima fácil, sus ojos brillaron al saber que de verdad se estaban rompiendo las rejas de la cárcel de su pasado. Llevaba tanto dentro que no veía el momento de empezar a escribir. La segunda cualidad mágica es que podrás comunicarte con Alma a través de sus páginas. ¡Extraordinario! Y la tercera propiedad excepcional que posee es que solo puede leer su contenido su propietario, sonrió Luz. Si alguien lo encuentra e intenta husmear en él, el diario se volverá invisible al instante. La abuela había elevado la voz en esta última frase, se giró hacia los troles y les guiñó un ojo. Corriendo para disimular, los pequeños seres acabaron chocándose entre ellos y sin querer tiraron una estantería llena de libros que empezaron a volar por los aires. La abuela se puso a reír y con ella también el sorprendido escritor. Luz estaba encantada con el nuevo reto que planteaba el inicio de ciclo de aquel septiembre, pues la partida de Alma y Amador había sido un duro golpe para todos. Saber que lo que estaban viviendo formaba parte de un plan divino para el planeta le daba fuerzas para continuar. En cambio, los troles vivían desconfiados y temerosos de los 33. Sanador les daba tanto miedo que no querían ni oír hablar de él, por lo que decidieron que ninguno de ellos se dejaría ver hasta que los recién llegados se volvieran un poco más civilizados. La única excepción para ellos era Escritor. Aquel muchacho sí les caía bien, por lo que le permitieron ser parte de ellos y escuchar sus cuchicheos. Un día este humano escribirá libros muy valiosos con Alma, y nosotros tendremos el honor de llevarlos en nuestras carretillas y colocarlos en las mejores estanterías. ¡Qué suerte tenemos de ser troles y llevar libros arriba y abajo, abajo y arriba!, bailaban los niños verdosos. Libros donde escribiréis mensajes de luz con la tinta dorada de la voluntad del Gran Espíritu, que os guiará mediante la danza de la pluma entregada, agregó Luz a aquellos susurros. ¿Alma y yo escribiremos libros?, preguntó sin dar la importancia debida a lo que oía. Me parece bien, le tengo mucho aprecio. Escritor, espabila, lo espoleó un troll refunfuñón. Esos libros contribuirán al despertar del amor entre los humanos, servirán a la transformación del mundo, a tu propio renacer. Eso, despierta de una vez, que estás en Jímaco por si no te has enterado. Un niño troll se contuvo de darle un puntapié y Escritor no dio crédito a tanta alteración. Sí, chaval, aterriza. Eso es en la tierra, abuelo, en la esfera del espíritu sería espiritualízate, chaval. Los troles se reían y azuzaban al muchacho para estimularlo a su manera. Lo hacían con cariño y con las mejores intenciones, dadas sus costumbres. Si Escritor no les hubiera gustado, ni siquiera se habrían asomado para conocerlo, cosa que ya es decir para una especie cuya sangre estaba hecha de fisgoneo. Vale, lo comprendo, pero tampoco os paséis, que cada uno tiene su corazoncito. Vaya, nos salió sensiblero, típico de poetas. Pues nada, chico, tú solo ponle empeño y luego disfruta de la recompensa, le dijo una abuela troll.
Eso sí, cuando triunfes sigue siempre cerca de los tuyos, o sea, nosotros, que eso te mantendrá centrado y no se te subirá el ego. Si esto fuera un relato ya no habría sorpresa final, dijo Escritor. ¿Qué quieres decir?, preguntó un troll adolescente. Sí, eso, ¿qué quieres decir?, inquirió su abuelo con voz gangosa. Bueno, que ahora ya sé lo que va a pasar en mi vida. ¡Qué ingenuo eres aún, muchacho! El abuelo le dio unos golpecitos en la cabeza con su pequeño bastón. Ni aquí ni en la vida de ninguna dimensión hay nada seguro. Solo te hablamos de posibilidades. Tu dirección es clara y fuerte, pero depende de ti realizarla. Además, el cómo lo logres, si es que lo logras, es lo más interesante, dijo el troll adolescente mostrándole una maquinita de videojuegos. ¿Ves? En este nivel mi objetivo es conseguir el tesoro, pero existen miles de entornos y variables. Entiendo, acabo de empezar y ya siento que necesito descansar. Escritor los hizo reír a todos y la algarabía a la que estaban acostumbrados se adueñó de la biblioteca. Recuerda el segundo poder del diario, le remarcó Luz a la vez que hacía desaparecer la maquinita de videojuegos, sonriendo al troll. Sí, a través de sus páginas podré comunicarme con Alma, repitió el muchacho. Tú serás una de sus conexiones con este mundo a través de la escritura. Haré todo lo que esté en mis manos, volvió a prometer. Nunca mejor dicho, muchacho, vas a tener mucho que escribir con ellas, gangueó el abuelo troll dándole nuevos golpecitos con su bastón. Escritor, habla con Alada para que organicemos bien tu entrenamiento personalizado, le pidió Luz. Eres una pieza clave en el éxito de la misión y tenemos mucho trabajo por delante. Lo haré. Más te vale, chico, que nuestro destino también está en tus manos, espetó el troll refunfuñón. A ver, que yo solo había venido a informarme sobre la ley de la intención, que hoy ya hemos tenido un día bastante movidito, ¿eh? Ale, dejadme tranquilo, fuera de aquí. Al muchacho le salió un bufido taurino que espantó a los troles e hizo que empezaran a tratarlo con más tiento. Mira, aquí está la información. Una abuela troll le llevó un libro muy grueso. Gracias, abuelita. Escritor se lo agradeció alzándola en volandas. La abuela troll estalló en carcajadas y se ruborizó ante los troles, que miraban la escena entre risas y cuchicheos. El joven abrió el libro y empezó a leer. El poder de la intención es el poder de la creación. Cualquier persona con un firme propósito puede conectarse a él. Este poder contiene energía vital ilimitada, capaz de crear cualquier realidad nacida de la aspiración del corazón sincero de quien lo invoca. El poder de la intención supremo es el poder de la fuente divina. Cuando uno conecta con esa fuente de la creación, todo deseo humano se transforma en aspiración de amor. Todos somos esta fuerza universal. Ya sabes, chico, metió la nariz en el libro un troll con gafas. El poder de la intención te permite volar, realizar cualquier sueño, desde el más pequeño hasta el más descomunal, y 1000 cosas más si lo haces con tu corazón verdadero. Te lo digo yo. Pero te falta decirle algo más, dijo otro pequeño sabiondo verdoso. Tienes que conectarte a este poder sin ego, sin trabas inconscientes, sin dudas. Las grandes obras de la humanidad provienen de la conexión con el poder de la intención, dijo la abuela troll, que hacía poco había volado por los aires. Así que, conéctate con la energía universal, descubre tu misión y vívela. Deja que el gran espíritu actúe a través de ti y disfruta de tu vida. Así de fácil, el troll de las gafas sonrió ufano por su vasta sabiduría. Al fondo vieron llegar a otros muchachos que pronto invadieron la biblioteca. Algunos de ellos eran del grupo de los 33, así que los troles corrieron a refugiarse. Escritor dejó el libro a la vista porque intuyó que otros querrían averiguar lo mismo que él. Se sorprendió de sí mismo, pues en el pasado habría cerrado el libro y que cada uno se espabilara. Su vida estaba cambiando hasta en los pequeños detalles. Con su diario mágico en las manos, Escritor subió contento a su habitación compartida. Empezaba a darse cuenta de que la magia también corría por sus venas. Al leer sobre el poder de la intención, supo que si seguía los sueños de su corazón verdadero, estaría alineado con el sueño universal, con el latido cósmico y con su auténtico destino. A cada peldaño que subía iba visionando su sueño, cada vez más y más nítido. Algunos compañeros vieron cómo sonreía y pensaban que andaba con la cabeza en las nubes, pero en cambio, él solo veía su sueño hecho realidad. Lo sentía creado y le palpitaba en el pecho. Aquello le produjo una felicidad desconocida hasta entonces. Sabía que si conectaba con el amor inherente a su misión de vida, la meta de alcanzar sus sueños lo llevaría por un camino lleno de vitalidad,
sin los esfuerzos rutinarios ni los sufrimientos vacuos a los que había visto abocadas a tantas personas. El muchacho había comprendido que liberando la mente y dejando actuar al Gran Espíritu a través de él, viviría libre, y nadie decidiría por él excepto la vida, el universo, la chispa divina que llevaba dentro. Entonces solo le quedaría ser espectador gozoso de la obra divina a través de su ser. En lugar de la ilusión egoica de lo que debería hacer, pensar, decir, sentir, aquella existencia entregada a glorificar lo divino era la verdadera vida. Para permitir vía libre a esa corriente vital, la clave estaba en limpiar las barreras del inconsciente, paso a paso, a su tiempo, pues de algún modo intuía que también aquellas barreras cumplían su función en la gran obra cósmica. En un chispazo de información, de repente recordó algo que Mundo le había mencionado sobre el Dharma, sobre la misión de vida, y relacionó conceptos en cuestión de milésimas de segundo. Si Dios es amor, paz, libertad, alegría, pureza. Claro, cuando hacemos aquello que nos apasiona, con el poder de la intención sincera, podemos conectar con Dios, con la vida, con la energía universal, porque nos situamos en la vibración del espíritu que somos. Por eso sentimos bienestar y fluidez en un estado de plena concentración, en lugar de malestar y esfuerzo en un estado de resistencia. Por eso nos sentimos en paz, en lugar de en lucha, porque estamos experimentando nuestra esencia espiritual. Ahora sé que la realización de mi destino es una experiencia apasionante, porque cualquier cosa que suceda tendrá un sentido. Nunca había experimentado nada igual. Me siento dichoso por el simple hecho de existir. Siento cada vez más potentes las alas de mi cuerpo. Conectar con el sentido de mi vida es algo tan grande. Al fin empiezo a volar. El último tramo de la escalera lo hizo corriendo. Estaba ansioso por estrenar su diario y escribir. Escribiría para experimentar el espíritu, escribiría para sentir la vida, escribiría para servir al mundo.